Muy bien, paz de Cristo. En esta preciosa noche me encuentro en el hogar de nuestro hermano José Luis Cabrera. Yo soy el pastor Noel Rivera Sorto de la iglesia en Concepción de Ataco. Y en esta noche pues haremos una entrevista a nuestro hermano José Luis de los recuerdos que él tiene, de, de lo que él se acuerda acerca de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en, en la región de San José y también Ataco. Amén. ¿Qué tal está, hermano José Luis? Pues bien, fíjese que la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en San José se comenzó en- en el 49 en San José, En el año en el 49. 49, pero fue de la manera siguiente. Allí un hermano que miembro de Huayú vino a trabajar a una finca que se llamaba Los Chorros y no hallando compañero quien le hablara la sierra, buscó uno ahí, entonces como no había, le dieron a uno que tuvo valor de trabajar con él, se llamó Avelino Salguero, Ah, se llamó Avelino Salguero, entonces era ayudante de él, mientras que trabajaba con él lo evangelizó y le dio la doctrina apostólica al hermano Avelino Salguero. ah, Entonces este Avelino Salguero se hizo amigo de Julio Zaspate, y este Julio Zaspate aceptó la doctrina también, y entonces de ahí fue que comenzaron, abrieron el campo ahí en San José, en casa de hermana Claudina Zaspate de Cabrera, y entonces ahí se abrió el campo. De, de los chozos pasaron al filete ahí, ajá. y entonces pues entonces comenzaron y venía al campo uno que se llamó Marcelino Tobar, que es el lugar de donde es y no supe. Entonces después de Marcelino Escobar nombraron a uno que se llamó Francisco Vázquez, de jurisdicción de Taltapanca. Ah, Francisco Vázquez, este sirvió, era presidente quizás de todos los grupos ahí por Guayú o algo así. Y él venía los días jueves a San José, Francisco Vázquez, él venía como a predicar. a predicar. Allí dormía y otro día se iba en la madrugada. Ah, Y entonces, hasta entonces yo ahí no era yo evangélico, solamente me daba cuenta y veía el movimiento. Pues entonces luego después de eso, que se levantó la obra. Entonces ahí lograron que aceptó el evangelio, el nombre del Señor, la hermana Claudina Zarpate, viuda de Cabrera también. Y después aceptó también el hermano Antonio Cabrera, el esposo de ella, que no eran casados. muy bien. Y entonces, cuando le dieron privilegio al hermano Chico Vázquez que predicara ahí, es este Julio Zarpate, Asensio Zarpate, parece que, se rebeló contra los que predicaban ahí. Y entonces vinieron ellos, los reunieron para que arreglaran la vida porque estaba en adulterio y así quería estar predicando. Entonces luego no aceptó, vino él y consiguió otra doctrina de los sabáticos. A eso llegaban a la casa de ellos, así que nada más les separaba como unos 15 metros de distancia. Y de manera que los mancomunó, Ujú. pero luego ahí se formó la UIT en ese lugar, se aceptó los zarpates, con excepción de ese Julián, no se hizo enemigo de la doctrina o de la misión. Y en vista de eso, pues allí a quienes predicaban a los católicos, ellos acompañaban a los que se reunían allí y aceptó la mayor parte de hermanos ahí en la iglesia, los católicos.
se hicieron evangélicos, pero quienes predicaban no era un solo, sino que era Chico Vázquez, era el hermano ese que Noé, Bonejen Morán, Ujú. era el otro que predicaba ahí también, Bonejen Morán y este Chico Vázquez y ese Marcelino Tobar, ellos predicaron ahí. Y entonces se formó el grupo, y ya cuando había un grupo regular, fue que visitaron los hermanos de ahí de Huayúa, que el primero que llegó a visitar ahí era el hermano Fabio, perdón, el hermano, sí, Fabio Salaverría, residente de ahí de Huayúa. Mm. Y este Fabio Salaverría traía los otros dos Moranes, hermanos de Bonlega Morán, que lo acompañaban a los cultos aquí. Los hacían 10 solo los jueves, lo hacían los cultos. Y entonces luego después de eso se fue formando el grupo. Ya cuando se hizo más grande, pusieron el primer pastor. Ajá. Y el primer pastor era auxiliar de un hermano de ahí del Cujal de Chalchapa. Se llamó Adrián González. Él venía también un jueves y se iban Se iban turnando. turnando. Y luego entonces nos gustaba a nosotros también, llegamos a oír los cultos. Y luego entonces el hermano Antonio Cabrera, como él luego trató de arreglar la vida con la hermana Claudine, luego le dieron privilegio que predicara, que visitara y que orara por los enfermos, en fin, nos visitó a nosotros, el hermano Antonio Cabrera, con la hermana Claudine. En esa época aceptó la hermana Inés Zapata también, aceptaron como 5 de los Zapates ahí, con excepción de que Julio se hizo enemigo de ellos. Y entonces, pues, en ese tiempo así, fue que nosotros aceptamos también el Evangelio. Fíjate que fue un día miércoles de, 6 de octubre que yo acepté el Evangelio. Y entonces, no, perdón, ya me equivoqué. Miércoles 6 de abril. Ese era el año 1963. Entonces, sí, pero fue jueves fue que acepté, el jueves 6 de sí, ¿qué mes? Se me fue de, de diciembre, hermano. Ah. El jueves 6 de diciembre acepté yo el Evangelio, ahí vine a aceptar a ese campo ahí, y ya antes de eso había aceptado a mi esposa también, la Julia, con mi mamá, y así se fue formando la obra, y entonces ya cuando me gustó más bien, vimos posada en la casa de nosotros para que predicaran. Comenzaron a hacer cultos allí donde usted. De nosotros ya de una vez hacer culto, pero todo esto, en ese intervalo que antes mencioné, pidieron un pastor y llegó el primer pastor que llegó a San José en carácter de pastor fue Eduardo Antonio Vallecillo, fue el primer pastor que llegó a San José. ¿Ese qué año era, hermano? Fue en el año 60 y 60, en el 63, porque fue en la mera época que yo acepté. Y yo acepté el miércoles, el 6 de octubre de 63. Y entonces, en esa época fue que llegó el hermano Eduardo Vallecillo como pastor, y quien lo fue a darle posición fue el hermano Fabio Salaverría, ese que era pastor aquí en Guayú. Él le va a dar posición a Eduardo Vallecillo a San José. Ah. Sí, entonces luego se fue formando la obra, creció la obra ahí en San José, y ya después venían a visitar a la iglesia allá los hermanos de Guayú y del Congo. Allí fue donde conocí también al hermano, por primera vez al hermano Fidelino Graciano Aguilar, que él era como
era como secretario general en esa época, porque el propio encargado de la iglesia en esa época era Fidelino Graciano Aguilar, era pastor en el Congo, pastor, y el secretario después del pastor era René, no, ¿cómo se llama? Hermano de Fidelino Graciano Aguilar, César Aguilar. Era que era el segundo ahí. O sea que ya estaba organizada la obra en el Congo, ya estaba organizada, había presidente y todo eso, ¿ya? Pero los realistas, entonces de ellos vinieron a predicar aquí a San José. O sea que eran como los campos blancos que le llamaban en ese tiempo. Como campos blancos, con la diferencia que en el Congo, como fue un lugar que era bien poblado de pueblos, de gente, ¿no? Sí. Creció la obra a toda prisa porque llegó con bendición esa doctrina a ese lugar de Congo. Entonces ahí se levantó la propia iglesia y le pusieron como sede. El Congo quedó como sede de la iglesia apostólica. ¿Y recuerda usted el día y el año en que se bautizó, hermano? Si yo sí, hermano, es en el año, ya le digo, acepté en el 63 y en el próximo mes, que era abril, el segundo domingo de abril, me bauticé, pero que acepté miércoles 6 de octubre del 63, acepté yo. Y me bauticé el segundo domingo de abril del 64. Ajá, estamos como unos 6 meses, 5 meses después, ¿verdad? 3 meses no de nos porque fue de octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí, en diciembre fue que me bauticé. No, en abril, sí, casi a los 6 meses. Casi a los 6 meses, ¿no? Es cierto. ¿Y Pues, recuerda usted, hermano, el pastor que lo bautizó? fue Eduardo Antonio Vallecillo, pastor de San José. Él me bautizó. Y bautizó a la mayor parte de los que habían aceptado ahí en ese lugar. Sí, un montón de gente que bautizó ahí, pero no todos perseveraron, ¿verdad? Sí, que no todos permanecieron en la doctrina. En la doctrina. Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Entonces ya luego, cuando yo me bauticé, como el segundo domingo de abril fue que me bauticé. Y entonces luego, el próximo sábado de esa época, vino una visita allá del Congo a visitar la iglesia de San José. Allí conocí a ese hermano que se llamó René Valencia. Y venían los Aguilares, venía Antonio Mendoza también del Congo, pero que venían como 9 representantes de la iglesia del Congo a visitar el campo. Fue que le nombraron ya campo filial de la iglesia, no le llamaban filial, sino que decía, un campo de predicación. De predicación, ahí le llamaban. En aquellos tiempos, hermano, ¿qué se oía acerca de lo que sucedió en el año 1950, cuando dice que una delegación de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional se hicieron presentes por invitación especial a la primera convención de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en el templo que hoy se conoce como Barrio La Cruz del Congo? Sí. ¿Qué se oía cuando usted llegó a la iglesia? ¿Qué se oía en ese tiempo? Decían que que solo la iglesia apostólica era, que no había otra. Entonces cuando este Dross llegó a Dross lo nombraron de allá de los misioneros como invitado de honor a las convenciones de aquí en El Salvador. O sea que era un invitado de alto renombre, ¿verdad? Sí. Como un hombre de alta jerarquía en la iglesia. Sí. Y entonces sí, que en la primera invitación que dijeron a este hombre, Dross, no vino. Enviaron otro que se llamaba Conks, le decían. Era un hombre que venía con la unción del Espíritu Santo y por eso lo andaban llevando como en los campos. Y luego llegó ese
es el hermano Con, es un hombre alto, chelito, y fue una fiesta, se llamaban no era convención o de alto nombre de la fiesta, sino que era como una visita. Allí fue donde vino ya el hermano Maclovio Gaxiola López de México, Ah, el hermano Isidro Pérez Ramírez de México también, y no, el hermano Quintín Ibarra Zúñiga, mm, de manera que venían tres señores de representación como de la directiva de la iglesia en México. eso, sí, comisión más bien de ellos. Pues bueno, a los tres fue la segunda visita, la tercera visita fue que vino ya Cedros, que yo no fui a esa vez a ese culto, pero ya me contaron que venía ya ese señor Dross, que él era residente o originario de ese país De Canadá. canadiense, Ujú. y entonces fue que se fue armando ya cuando es, pero fíjate cómo son las cosas, que los hermanos americanos ahí sí se engañaron, porque vi que el hermano Isidro Pérez Ramírez, no, hermano, ¿cómo se llama? Yo me lo puedo bien a ese hombre el nombre, pero se llamó él fue el primer misionero que mandaron antes del 50, como en el 49, allá a Nicaragua, y quedó ya en 50, pues quedó de misionero el hermano Valentín Niebla Valencia, pagado por los pentecostales, pero $75 le daban mensual de sostenimiento, y dijeron que no, que de aquí no pedían, sino que de parte internacionalmente lo estaban manteniendo. Ahí de repente ya no oímos mencionar tal cosa. Mm. Después ya pusieron el misionero, no me acuerdo quién fue ya, pero así fue. Entonces, de modo que ya cuando fue ya después de todo, ya como el 70 como el 67, como el 77, no me acuerdo, hermano, pero bien, que fue que se oyó decir de que iba a venir este hermano Dross a Sonsonate. Fue la tercera, y cuando llegó a Sonsonate, ahí se descubrió que no era de la iglesia. Ajá, sino Ahí, que era de la iglesia Pentecostal Unida. sí, porque puso a predicar a la esposa de él, y descubierta la cabeza. Ah, Y entonces los hermanos luego detectaron eso. Ya cuando vinieron me dijo, mire, me contaron a mí el caso ese. Y yo, pues sin duda, no es de la iglesia apostólica, porque de la apostólica tengo entendido que se cubren los hermanos. Y mayormente se puede decir la misionera. sí. Entonces fue como se dispersó la desconfianza, pero no me acuerdo el año, hombre, no me acuerdo de verdad. Así que ya en esa época el pastor de San José se llamaba Paulino Arevalo, era de Paltapanca. Ah, en los datos históricos de la iglesia Pentecostal Unida se menciona un listado de pastores que estaban activos cuando vino el hermano Tomás Windros ¿Sí? en 1974, tales como los siguientes. Se los voy a mencionar y si usted se acuerda de dónde pastoreaban, por ejemplo, en el caso del hermano Fidelino Aguilar, ¿se acuerda usted a dónde El pastoreaba él? Congo, Él era el pastor en el Congo. pastor y presidente de la Iglesia Nacional, Ajá. El hermano Elías Salazar Celis, era pastor en Santa Ana. el hermano Luis Alonso Girón. Él no, él lo hallaron ahí en Bola del Monte, de ahí lo trajeron para San José, no había pastoreado en ninguna parte. O sea que él comenzó a pastorear aquí en San En José. San José, El hermano Oscar René Valencia. él era pastor en Santa Ana, y en esa época. Ajá.
El hermano Ernesto Antonio Mejía. era pastor en Guayúa, el que respaldaba al hermano Fabio Salaverría. Ah, él era que bajaba a hacerlo, a predicar allá. Ahí lo sostuvieron. Ah, el hermano, Me- el hermano Ernesto Antonio Mejía. sí, como no sé. El hermano Ángel Quiñones Vanegas. Valencia, quiero ver, Ángel Quiñones, Vanega en... Vanegas dice acá. Ah, yo por Valencia lo conocí. Ah, pues no. Es que él lo dejaron de una vez pastoreando ahí en Bola de Monte. Ah, Este Luis Girón fue este amigo y miembro de la iglesia que pastoreaba Ángel Quiñones en Bola de Monte. Entonces este Ángel Quiñones fue el que recomendó a Luis Girón para pastor en San José porque no tenían. él, digamos, era como líder allá en Bolemonte y Exacto, sí, lo promovieron como pastor, ¿no? como diácono. Sí. Ajá. El hermano Alfonso Ayala. Él no, tenía un campo aquí en Malacara, que le dice aquí por Santa Ana. Ah, Y de allí venía también a visitar aquí cuando lo enviaban los directivos. ajá, cuando lo encomendaban, ¿no? Sí, hermano Alfonso Ayala. El hermano José Jeremías Germán. Él sí no me acuerdo dónde pastoreaba, hermano. Lo conocí en las reuniones. Ah, el hermano César Aguilar. Lo mismo, era como tercero, tercero pastor ahí en el Congo. Ah, muy bien. Sí. El hermano Eduardo Antonio Vallecillos. Él salió de ahí de un lugar que le dicen de aquí de la Candelaria de la Frontera. De ahí salió él para pastorear a San José, Ah, Antonio Vallecillo. el hermano Liberato Hernández. Él era pastor en Santa Ana, pero no, en un campo que le decían el Arado, para acá de Santa Ana. Era como un cantón ahí en Santa Ana. Era un campo reducido, pequeño, cantón, Ajá. sí. El hermano Cristóbal Rodas. Ese Cristóbal sí lo conocí yo no, en las reuniones, hermano, No se sabía dónde estaba más o menos. como yo creo que no pastoreaba. Ah, Sí, nada más eran 8 iglesias en ese tiempo. sí, esto era en la década del 60, 70, ¿verdad? En esa época, fue. El hermano Alfonso Melara. Lo mismo, él era suplente del hermano de Santa Ana, hermano Elías Salazar. Ujú. El hermano Fabio Salaverría. Él era el pastor no, el que aquí en Guayúa. Ah, luego hay otro que se llama Paulino Arévalo. Ese fue el que siguió a los pentecostales. Era pastor en San José, Ah, ahí donde está aquel hermano Adán ahora. Ahí se Paulino, ahí se resistió y la familia de la cumbre, todos lo apoyaron y nos dejaron solos de San José con él. San José sí no siguieron a la pentecostal, ninguno de ellos ahí, hasta hoy después fue que los sí, ya amigos, en la segunda división sí ya no pudieron mantenerse, ¿verdad? sí, ya, El hermano Jorge Sánchez. él era pastor ahí un lugar que le dicen el Pajonal, ¿sabe dónde se da? El Pajonal. Jurisdicción creo de Santa Ana, Creo que sí, Santa Ana, ¿eh? sí, Ah, es como un pueblito, creo, en Santa Ana. sí, el Pajonal, sí, el Pajonal se llama donde era pastor. Él sí lo conocía, hermano Jorge. Y Abel Corado. Del Corado, que él era como diácono suplente, saber en qué iglesia, pero lo conocí en las reuniones, ¿no? Ajá, no se sabía dónde estaba. Le dieron título de pastor para completar el número que pedían. Ajá, el hermano Ramón Quesada. Lo mismo. Él venía de ahí un lugar que se llama, por aquí, por este lado, aquí como por Cerro Verde. Mm, Por ahí en la colonia, en una finca, Ramón Quesada. Y la demás familia la tenía aquí en Apaneca, el Ramón Quesada. ah, Ujú. el hermano Abelino Pleites Lima. Ese no me acuerdo, hermano. Saber de dónde venía el hermano No, Abelino. El hermano Samuel Eduardo Herrera. no es Eduardo, Samuel Eduardo. No, no me acuerdo, hermano. El hermano
José Rigoberto Tejada. Este sí era pastor, pero a dónde pastoreaba sí no me acuerdo, hermano. El hermano Pedro Cruz. Lo mismo, no me acuerdo de ese hermano. Había alguien más que se llamaba Samuel Martínez. Ah, él sí, él era pastor, miembro en Santa Ana, y ahí se le dieron el campo de ahí de Chalchapa. Samuel Martínez, sí. El hermano Pedro Flamenco. Lo mismo lo conocí en las reuniones, pero no conocía dónde trabajó. Luego está el hermano Liberato Hernández. Él sí, él trabajó en el Cerrón, ahí en Santa Ana. El hermano José Sanabria. Él no, él era miembro en Santa Ana. Era miembro nada más. Miembro, sí. El hermano Fernando Gutiérrez. Lo mismo, él era de ahí de Santa Ana ya también. La mayoría de ellos eran miembros, ¿verdad? Miembro, sí. El hermano Salvador García. Este Salvador, no me acuerdo, sí no me acuerdo, hermano. Luego aparece aquí alguien más que se llamaba Tomás Calixto Climaco. Sí, no me acuerdo, varios que ya no me acuerdo. Rogelio Silva. Lo mismo, hermano, lo conocí en las reuniones, pero que no, ese creo que no pastoreaba, era miembro. El hermano Luis Alonso Ramos. Este sí es el que le digo yo que es de Aguachapán, el hijo de hermana Úrsula Ramos. El hermano René Retana. Este sí me acuerdo que lo conocí, que donde pastoreaba como que no me acuerdo, hermano, bien, pero que sí existía, como no. El hermano Jesús Manzano. Él era de San Salvador, allá trabajaba, pero no era nativo de San Salvador, sino que era como aquí por Rosario Ruano, de por ahí era originario, hermano, como por Comasagua, sí. El hermano Juan Mancía. Él era nativo originario del Congo, como a 2 cuadras vivía de la capilla. Vivía cerca de la iglesia. Sí, El hermano Valentín Asensio. él era de aquí de San José, era de San José. Estas gentes para formar planilla apuntaron eso sin duda, sí. Para alcanzar el número, ¿no? Sí, yo que también me pusieron, pues. Sí, aquí aparece su nombre también. Sí. Juan Peñate. Ese Juan Peñate como que jugó mal en la iglesia, hermano. Sí, como que luego cayó en error. El hermano Marcelo Aguilar. Otro, era de aquí de San José. Ahí era de los dueños de ese terrenito que está ahí por donde, yendo para San José, antes de llegar a la barranca, hay una casita que le quitaron el techo ya. Esa casita era del papá de Marcelo Aguilar. El hermano Ismael Rivera. Y es que ese maestro Rivera, no me acuerdo, hermano. No me acuerdo. Ángel Lobo. Ángel Lobo sí era de Oriente, que de dónde, no sé cuál es el lugar de donde él era originario, pero que era orienteño, de allá venía él. En ese tiempo ya pastoreaba alguna iglesia aquí. Sí, allá sí era pastor de una iglesia. Era bien de renombre entre ellos ahí. Sí, era bien conocido. Sí, El hermano Erasmo Laines. lo mismo, no lo conocí, hermano, y no me acuerdo. Arturo Cuchillas. Peor, hermano. Luego hay alguien más que se llamaba Genaro Zarpate. Él sí era de San José, fue de San José, ya murió también. Él salió a pastorear, ¿no? Salió pastor, fue pastor de la iglesia apostólica y después fue pastor de la pentecostal. Él vivía ahí abajo donde el hermano Natividad, hermano. Ya. El hermano Ismael Grimaldi. No lo conocí, no me acuerdo. Estos son datos recolectados de la historia de la Iglesia Pentecostal Unida. Y usted se acuerda, hermano José Luis, por qué aparece su nombre en este listado. Para completar planillas y no como el ministerio del interior pidió un número De 45, dice aquí. de miembros activos, dijo. Aquí aparecen 45. Pues sí,
Era como el número mínimo para poder inscribir a la iglesia Sí, en el estado. yo decía como suplentes, nos Ah. agarraron, sí. ¿Usted pastoreó alguna iglesia, hermano José? No solamente colaboraba con las iglesias aquí, esta zona, los vuelos de Monte, aquí San José, y a Santa Ana cuando me daban privilegios yo lo hacía, ¿verdad? Ah, Pero porque me llamaban. sí. Se sabe que hubo en el año 74, 75 y 76, aparentemente hubieron unos ofrecimientos de dinero. Sí, así es. Es lo que se sabe. ¿Qué tan cierto es esa versión, hermano José Luis, de que ¿Cómo no? a los pastores se les ofrecía Sí, algún es bien? cierto, no, por eso no fue por ese hermano fallecido, pues. Y Luis Girón era el que representaba ese, o ¿cómo se llama? Apoyaba a Dross. Con Luis Girón se iban bien estos mal Dross, Ah, pero porque Luis Girón lo mandaron a estudiar a México también, ellos tuvieron la culpa. Y allá era profesor en el instituto, ese Tomás Dross. Ahí fue donde trabajó esa gente y Luis Girón vino ya con la falsa enseñanza, pero les dijo que decía que era la misma iglesia apostólica, la pentecostal, ujú. pero en a veces en esa confraternidad ahí en Sonsonate, ahí descubrimos que no eran de la iglesia. Ah, pues sí. Ahí de que yo no, que auxiliaba, sí, porque serví bastante en la obra, pero no, porque me nombraban, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted de la primera junta directiva que fue constituida, dice la historia, el 4 de noviembre de 1975 en el templo de la colonia Aida en Sonsonate? Que en este tiempo dice que fue compuesta esta directiva. El presidente era el hermano Tomás Windros, el Sí, vicepresidente Fidelino García Aguilar, el tesorero Luis Alonso Girón sí. y presbíteros Alfonso Ayala, Ángel Quiñones y Ernesto Mejía. ¿Qué recuerda usted de eso? Allí fue esa sesión, hermano. Ya cuando fue el curso, ya nombraron a ellos como representantes de la iglesia, fue, pero cuando se apartaron de ellos ya los hermanos. A esa vez, ahí hicimos la reunión ahí para acá el templo, entre los hermanos de San José, pues fuimos los que nos resistimos, ¿verdad? Y mi hermano Porfirio, que de Tacuba, y un hermano que le cuento que hermano de apelativo Cortés, Felício Cortés, del Tacuba logramos atrapar, y ahí en San José casi todos más bien quedaron con la iglesia apostólica. Los pentecostales se quedaron en esa época, y por eso formaron la directiva otra, que montaron esos sobrenombres en las directivas pasadas que estaba allá. Muy bien. Para este tiempo, aparentemente, como cuántos grupos de la iglesia habían, hermano, de la iglesia apostólica antes de la división. Creo que eran 24, hermano. 24 grupos. Por supuesto, no grandes, pero habían 12 ya iglesias fuertes ya, pero que las otras mitad eran campos como Pajonal, como otro que queda por frente al Congo, no creo cómo se llama, ya eran iglesias pequeñas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí dice que aparentemente como que habían 32 grupos. El de San José Ataco, uno que había en Atiquizaya, Sí, eso me acordaba en Salcuatitán, también, en sí, Tacuba, en Aguachapán, en Taltapanca, Bola de Monte, Aldea de la Cruz, El Cerrón, sí, Vega de la Junta, Candelaria de la Frontera, sí, Santa Ana, Primavera, El Resbaladero,
Santa Rosa de Huachipilín. No eran iglesias, los llamaron filiales. Lo que querían era completar el número que les pedía el ministerio De gobernación. de gobernación. No le digo que eso a mí me sorprendieron cuando me dijo que yo estaba en la cuenta de los pastores. Le digo, yo no soy pastor, hombre, yo soy suplente de miembro. Pero de un día no se podía nada más ya. Y como nos apartamos de una vez, los dejamos ya abandonados. Vea cómo me visitaron, hermano. Ah, no, hombre. Creo que creían que toda la familia mía iba a seguir esas cosas. ¿Qué puede decir acerca de lo que o qué oía usted acerca de lo que pasó en el año 1949, donde el misionero norteamericano Leonardo Sepúlveda Sí, los puso, dice que en contacto con la Iglesia Apostólica de México sí, y la Asamblea Apostólica de Estados Unidos? sí. Aunque ahí estábamos bien creídos que era la misma iglesia apostólica, la asamblea apostólica, porque así decían. No, y la doctrina se parecía, pues, pero no era igual. ¿Usted conoció al hermano Sepúlveda? Sí, lo conocí. Hermano Macro Gaciola también. Hermano Felipe Rivas, que fue el primer, fue el primer misionero en Nicaragua, Felipe Rivas, yo que me acuerdo. Pero poco tiempo hizo allí porque después pasaron al hermano Valentín Nieblas Valencia, pagado por la Pentecostal. De hecho, Valentín Nieblas Valencia no se dejó engañar, él les dijo que él iba a jugar en esa forma, pero que sabían que él era misionero de la Iglesia Apostólica. Hermano Valentín. Em, ¿Qué se acuerda usted de lo que pasó en el año 1974, donde dice que la junta directiva de la Iglesia mexicana vendió las propiedades de la Iglesia Apostólica Salvadoreña a la a la Iglesia Pentecostal Unida? Que no fue así, lo que pasó fue así, de que cuando entraron a juicio los arreglos, tenés que completar un número, tanto la iglesia apostólica como la división esa, que si la división completaba una filial más que la otra, ahí le quedaban todos los terrenos de la iglesia. Eso sí, lo aseguraron, Ajá. pero no pudieron, hermano. ¿Qué puede decir usted acerca del misionero mexicano Nicolás Herrera Ríos, quien aparentemente usted lo conoció a él en el año 1976? ¿Qué se acuerda del hermano Nicolás Herrera? Aquel vino como a defender a la iglesia aquí, la doctrina. Y en esa época, él vivía, alquilaban allá en el centro de San Salvador, así en un cuartito así humilde. Estaba el hermano Nicolás Herrera Ríos, pagado por México. Y entonces nos buscó, ¿verdad? Ya la historia es muy larga, pues, nos buscó. Y yo como yo venía a hablar, a hacer llamadas telefónicas, pero yo por el trabajo que tenía. Pues ahí por estar siempre ahora, por la cruz para allá así, como una cuadra para allá, iba yo con el hermano Nicolás para allá, que me enseñaron quién era y como me enseñó la entidad, pues vamos para la casa mía, le digo, y entonces ya vamos a ir a la iglesia. Ahí venía Paulinón Arevalo, venía él con otro más. Sí. Y me dije, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde va, hermano Jorge? Bueno, por ahora voy para mi posada, donde vivo, pero que, ¿y usted para dónde va? ¿Y por qué me pregunta? Como usted me preguntó también, empezamos la discusión ahí. Y que a este me dijo la palabrota por hermano Nicolás Herrera Rí, me dio una razón bien mala, ¿verdad? Le digo, mire, hermano Paulino, me habla como un inconverso usted. En este caso le aclaro, él no viene por usted ni por nadie, él viene por nosotros. Nosotros lo hemos llamado. Pero no era cierto, sino que lo enviaron a él.
Pero yo me hice cargo ya, pues entonces usted también se va a ir a la casa, está bueno, y yo sé creo que también nos va a seguir, el hermano Paulino y yo también, ¿ve? Nos va a seguir aunque no quiera. Y pues nos dijo otras palabras bien, basta. El hermano Nicolás vino como a recuperar un poco lo que había ocasionado la división de la Sí, Pentecostal. seguro, a ver quiénes estaban de acuerdo y quiénes no. La iglesia aquí en San José no sufrió mucho esa. La mayoría de gente se quedó siempre en la iglesia, hermano. Sí, sí, la iglesia de San José casi no sacaron tarea. O sea, que aquí ellos en El Salvador fue lo bueno, que allá se atraparon. Y como no había ni muchas hermanas, la gente era poca. Sí. Pero que yo no me acuerdo bien esas cosas ya. Por ejemplo, a veces se menciona que la iglesia para este tiempo tenía pues, una grande cantidad de miembros, pero en realidad, como cuánto era la membresía a nivel en las confraternidades que se reunían, hermano. Y, aumentando lo más en algunas confraternidades. En el Congo únicamente fueron, lo más que podían haber habido ahí, unas 200 personas, lo más que podían haber, Ujú. es lo que había ahí. O en otras piezas que había, no eran más 50 que 100 y algo así, Sí, eran pocos, ¿verdad? pocos. Y que los grupos nombrados ya como iglesia eran 24, hermano, no eran más. Las que ya tenían formalidad de iglesia. Exacto, sí. Las demás eran como familias, ¿verdad? Le llamaban, Núcleos. le llamaban campo blanco, le llamaban antes, Sí. campos. Y entonces los campos llegaban al lugar, al local que les quedaba más cerca y se reunían. Ujú. Por ejemplo, San José, de la Pandeadura, de la Joya, ahí se congregaban en San José. Según lo que usted recuerda, ¿qué cree usted que fue que ocasionó, hermano, ya la segunda división, que fue con la iglesia de los nacionales? En realidad, bueno, para este tiempo usted ya formaba parte de la iglesia. Sí, ¿Qué sería lo que ocasionó en realidad que ellos quisieran dividirse? casualiza que eso sí lo oímos nosotros. Fíjese que dijeron en la sesión, hermano, Fabio Salaverría de Coayúa, hermano, el pastor de Santana, que se me olvida cómo se llamó, se me olvida, él era el otro. Y Ángel Quiñones, Luis Girón, los demás, los demás que tenían de más personalidad para ellos, ¿verdad? Ujú. Entonces la cosa era así, de que El Salvador necesitaba quedarse sin misioneros porque ya eran suficientes ellos para mantenerse solos. Entonces dijeron los mancillas de que el dinero que ahí vienen a llevar los mexicanos pertenece a la iglesia de El Salvador, no pertenece a México. Y entonces dijeron que para lograr recaudar más fondos en la iglesia aquí era necesario que no mandaran misioneros de allá, O sea sino que supuestamente, según ellos, el misionero venía a llevarse el dinero que ellos producían. así dicen, así decían. O sea que pudiéramos decir que lo que el punto central de la inconformidad de ellos era supuestamente el dinero, ¿no? El dinero y no querían estar supervisados ya por los misioneros que venían. Y entonces fue que lograron formar, esa vez nosotros nos venimos de la reunión, creo que fue no me acuerdo si fue no, ni en Sonsonate, no fue, como que San Salvador fue, porque rebelándose contra los misioneros, ¿verdad? Que a quienes nosotros queríamos más, que era el hermano Valentín Niebla, el hermano Venancio Iori, el hermano hermano Héctor Castorena, Ujú. y que en contra de todos ellos hablaron. Entonces me dice a mí el hermano, este es el hermano que se llamó Samuel Martín, hermano Cabrera, yo me voy, este es un chambre aquí, hombre, dijo, nos vamos, de verdad que me quiero ir también. Y nos venimos yo y yo sabes quiénes más se vienen con nosotros, pero le dijeron que porque
ellos venían a llevarse el dinero de la iglesia aquí. Y no era cierto, sí, que como a la iglesia todo el tiempo declaraba, pagaba Hacienda un porcentaje, que cuánto, no sé, pero que pagamos. Sí. Y entonces era lo que contaban y apartaban lo que iban a dejar los delegados, la comisión, ¿ves?, al Ministerio de Hacienda. Y ellos decían que ellos se lo llevaban y no. No era así. No, que con que ayudas traía. Esa reunión que usted menciona, donde se discutió este punto, este, no, ¿se acuerda usted si fue en el año 82? Mire, en el 82 fue quizás porque a mí me dieron un carnet en el 83, no, el 80 me dieron carnet a mí, ya cuando el 82 ya estaba yo dentro del gremio de ellos, que les dije que iba, sí, sí, iba a suplir nada más pues, para llenar el vacío, ¿verdad? Ujú. Y sí, me acuerdo, dejo de ver. Sí, aquí menciona, por ejemplo, ¿Dónde fue? No me acuerdo. el 24 de enero, dice, de 1982, que fue como el momento donde se partió la iglesia ya, porque ellos no querían ser administrados por la Iglesia de México. Y pues ellos se autodenominaron los nacionales, que justamente prácticamente se quedaron con la mayoría de templos también. Porque la cosa fue que los hermanos de nosotros, la iglesia más bien, aceptaron eso de que, como quien rifa, ¿verdad? El lugar que tenía más miembros pertenecía a la pentecostal. Ujú. Y el lugar que tenía menos miembros debían a pertenecer a la iglesia apostólica, que le querían cambiar el nombre también. Y entonces muchos dijeron ahí que no estaban de acuerdo en eso, sino que la iglesia apostólica tiene su nombre original y no se le puede cambiar. O sea Dijo, que para estos años la iglesia, bueno, una parte era de la pentecostal, la otra parte ellos estaban sí, y, discutiendo. y andaban juntos. O sea que prácticamente la iglesia apostólica como tal, digamos, para este tiempo casi desaparecen. Ah, pues sí, sí, poco bien nos quedado ya. Bueno, aquí en Occidente no pegaron tanto, sino en Oriente, pues estaba el Lobo, era querido de esos grupos de ahí, y que no era mucha la obra, Ujú. pero sí, así fue, hermano. Muy bien. Además de todo lo que le he preguntado, no sé si tiene alguna otra cosa que desea agregar, hermano, algo que, algún recuerdo más que tenga usted, por ejemplo, de esa década de los 80 al 90, porque esa época fue bastante conflictiva, ¿verdad? Sí, fue serio. Sí, esa fue la razón por donde el hermano Cabrera tuvo que más bien correrse, tuvieron que los hermanos tratar de que se fuera porque nos perseguían como, como se llama, como participantes de la guerrilla, ¿verdad? Ujú. Así. El hermano Nicolás no ve que así de esa manera se fue, pues los sacaron, pero lo protegió la ley siempre las conductas, ¿verdad? Y decían ahí que que no teníamos pena, que no caía en manos de la autoridad, que las autoridades guardaban el respeto. Aquí Dios le paga a un amigo que por ahí hace como 2 años que nos visitó, él era comandante local aquí, y eran unos amigos, y hizo una carta a los patrullas de San José diciéndole que no le fueran a poner mano a don fulano de tal ni fulano de tal, porque si le ponen mano ustedes se van a hacer cargo del gran lío que tienen eso. Que fueron unos delegados de la alcaldía y de la comandancia a ponerle paro a eso, que no tenían por qué andar persiguiendo a gente que no conocían. Sí. Así El que, hermano Nicolás Herrera Río fue el último misionero, hermano. quiero ver, ahí si no me acuerdo bien si fue el hermano Cabrera, porque vino el hermano Adán Alcocer Cabrera, Ujú. pero no me acuerdo si fue antes del hermano Nicolás Herrera Río. Sí, como Ah, no, si así es, mire, el hermano Nicolás Herrera Río se fue antes de que lo sacaron, antes de que viniera Cabrera. Cuando vino Cabrera, lo mismo, a los pocos días lo tuvieron que tuvieron sacar. que regresarse, ¿no? Sí, Porque como ya, o sea, se les los acusaban de que venían a incitar a
sí, de acuerdo con la guerrilla de aquí, ¿verdad? Ajá. Pero así de que yo lo que no me acuerdo más de otras cosas, mejor está serio el asunto, pues, pero no me acuerdo de cómo, qué más es lo que hicieron, que si nos querían poner espejos, sí, Sí. pero no pudieron, pues, porque las mismas autoridades nos apoyaron, Ellos los defendieron. sí. Muy bien, pues como ustedes han podido notar, hemos ya finalizado la entrevista con nuestro hermano José Luis y le agradecemos mucho, hermano José Luis, por sus palabras. Amén, hermano. Y que el Señor pues lo siga siempre ayudando y Que que esta, posible que no fue muy clara la explicación, vea por algo que se me olvida. sí, pero de seguro que nos ha de servir mucho para tener Sacar ya. lo más importante. Así es, así que hermanos, esta ha sido esta entrevista y que el Señor pues siga llevando a la iglesia por los mejores lugares para la gloria de Él. Paz de Cristo. Amén, hermano.